Marco Antonio Barrera fue una máquina, uno de los mejores boxeadores que ha pisado un ring, campeón del mundo en 3 divisiones, con una técnica impecable, una mente fría y un corazón que no se rompía. Sabía golpear, sabía castigar y sabía sufrir. No era solo fuerza, era inteligencia, era precisión, era guerra. Subía al ring a destruir, pero con cabeza. Y cuando todos pensaban que ya lo habían visto todo, él lo hacía otra vez, más fuerte, más duro, más limpio. No hablaba mucho, no hacía teatro, solo peleaba y ganaba. Dentro del ring, era una bestia. Fuera del ring, era un hombre respetado en todo el mundo. Orgullo de México, ídolo absoluto, leyenda viva. Pero lo que nadie quiere contar es lo que pasó después, porque esta historia no termina con aplausos, termina con silencio. Hoy te vamos a mostrar cómo un guerrero que lo tuvo todo acabó peleando contra lo único que nunca pudo vencer: el paso del tiempo, la salud, la caída. Marco Antonio Barrera no empezó desde abajo, no tuvo una infancia dura, no vendía chicles, no boxeaba por hambre. Tenía una buena casa, buen colegio, buen futuro. Su familia quería que estudiara leyes, que fuera abogado, que llevara traje, pero él solo quería pelear. Desde chico, desde siempre, no lo hacía por necesidad, lo hacía por deseo, por obsesión. Entró al gimnasio a los 7, se hizo profesional a los 15. Mientras otros iban al cine, él hacía sparring. Mientras sus amigos salían, él entrenaba. Y no paró. Tenía cara de niño bueno, pero en el ring, era una bestia. No gritaba, no amenazaba, solo te arrinconaba y te rompía. Era rápido, técnico y violento. Golpeaba con rabia, pero sin perder la cabeza. Sabía cuándo frenar y cuándo terminarte. Era tan bueno que muchos no lo entendían. ¿Cómo alguien así podía tener tanta sangre en las manos? Le decían el asesino de cara de bebé. Y le quedaba perfecto. Ganó y volvió a ganar. Nadie lo frenaba. No había rival que pudiera con él. Parecía invencible, pero nadie lo es. Un día perdió. Y dolió. No solo por el resultado. Dio igual quien lo venciera. Lo que dolió fue ver la duda en sus ojos. Pidió revancha. Volvió a perder. Y todos se dieron vuelta. La prensa lo enterró. Los fans se apagaron. Los mismos que lo aplaudían, ahora lo llamaban acabado. Pero Barrera no era como los demás. No lloró. No se escondió. No se rindió. Volvió al gimnasio. Cambió su forma de pelear. Se hizo más técnico, más frío, más calculador. Y regresó, con más rabia, con más precisión, con más sangre en los guantes. Y lo demostró, con una pelea salvaje, una guerra, golpes por todos lados, caídas, gritos, locura. 12 rounds que parecían un castigo de los dioses. Y al final, fue él quien quedó en pie. Y ahí volvió el respeto. Volvieron los aplausos, los titulares, la gente. Pero la historia no se detiene ahí, porque su verdadero infierno aún no había empezado. Si te está gustando este comienzo de esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comenta cuál es tu boxeador favorito, porque lo que viene ahora fue una guerra, y no solo una, fueron 3 guerras reales, sin tregua, sin pausa, sin perdón, golpe a golpe, round a round. No fue una rivalidad inventada por la prensa, fue odio real. 2 hombres que se querían arrancar el alma, que se miraban sin respeto, que subían al ring a ver quién sobrevivía. Y Barrera sobrevivió. La primera pelea fue una locura. Desde el primer segundo, se olvidaron de moverse, se quedaron en el centro del ring, y empezaron a matarse. Gancho, cruzado, uppercut. Uno respondía, el otro devolvía el doble. No hubo estrategia, solo orgullo. Round tras round, la pelea subía de temperatura. En el quinto, Barrera metió una mano limpia que casi lo tira. Pero no cayó. Siguió. Y minutos después, el otro respondió con una combinación brutal. Tampoco lo tumbó. Esto no era boxeo. Era guerra. Llegaron al round 12 reventados. Sin piernas. Sin aire. Pero sin dejar de golpear. Barrera lo tiró al suelo. Pero el árbitro dijo que fue un resbalón. Polémica total. Cuando dieron la decisión, se la dieron al otro. Y México se partió en 2. Barrera explotó por dentro. No dijo nada, pero juró que iba a vengarse. Pasaron 2 años, y se volvieron a ver las caras.
Esta vez, Barrera no entró a matar. Entró a pensar. No se fue al choque. Usó la distancia, el jab, el contragolpe. Cada golpe era limpio. Cada movimiento, medido. Lo superó. Lo dominó. Le ganó con inteligencia. La gente no podía creerlo. El mismo que antes se tiraba de cabeza al fuego, ahora era hielo puro. Ganó por decisión. Claro. Justo. Limpio. Pero eso no era suficiente. Faltaba una más. La definitiva. La tercera. Se dijeron de todo antes de subir. Pero cuando sonó la campana, no hablaron más. Solo se pegaron. Fue una mezcla de las dos anteriores. Técnica y violencia. Rabia y control. Cabeza y corazón. Y esa noche, Barrera fue más. Ganó otra vez. Y cerró la trilogía. 2-1. El otro, humillado, no quiso ni darle la mano. Pero el mundo ya sabía la verdad. Barrera no era solo un guerrero. Era el mejor. La trilogía quedó en la historia. Y él, en la cima del boxeo. Pero la cima nunca dura mucho. Después de ganar la trilogía, Barrera era intocable. Había vencido a su mayor enemigo. Y lo había hecho a su manera. Con cabeza, con golpes y sin pedir perdón. Estaba en lo más alto. Y todos querían una parte de él. Promotores, cadenas, patrocinadores, periodistas. El nombre Barrera ya no era solo boxeo. Era negocio. Pero lo que nadie sabía es que por dentro ya empezaba a romperse. Las peleas eran cada vez más duras. Los entrenamientos, más largos. El cuerpo empezaba a avisar. Pero él no escuchaba. No podía parar. Porque cuando estás arriba, parar es perder. Y Barrera no sabía perder. Así que siguió. Siguió ganando. Siguió firmando contratos. Siguió vendiendo entradas. Siguió sangrando. Hasta que llegó Manny Pacquiao. Joven. Rápido. Sin miedo. Y con una misión, destruirlo. Desde el primer golpe. Lo dejó claro. No había respeto. Había hambre. Pacquiao no lo vio como ídolo. Lo vio como objetivo. Y lo arrasó. No le dio respiro. No lo dejó pensar. No le dio espacio. Lo desbordó con una velocidad brutal. Fue una paliza. No hubo dudas. No hubo debate. Y cuando llegó el round 11, la esquina de Barrera tiró la toalla. Nadie lo podía creer. Pero era real. Él, que había aguantado guerras, no pudo con eso. Meses después, quiso revancha. Se preparó mejor. Más serio. Más técnico. Más frío. Y aguantó. Resistió los 12 rounds. Terminó de pie. Pero perdió otra vez. El público lo aplaudió. Pero ya no era lo mismo. Algo se había roto. No se veía igual. No se movía igual. No golpeaba igual. Y él lo sabía. Aunque nadie lo dijera en voz alta. El fin estaba cerca. Aún así, no se bajó del todo. Porque no sabía cómo hacerlo. Porque nadie le enseñó a vivir sin pelear. Siguió un tiempo más. Algunas victorias. Algunos tropiezos. Pero ya no era el mismo. Hasta que un día, lo aceptó. Se quitó los guantes. Y dijo, basta. Más de 20 años en el ring. 67 victorias. 44 knockouts. 7 derrotas. Un récord brutal. Una carrera histórica. Un guerrero completo. Pero la historia no termina ahí. Porque después del último round, empezó su pelea más dura. Muchos pensaron que al retirarse, Barrera estaría bien. Que con su nombre, su fama y su historia, tendría la vida resuelta. Pero estaban equivocados. Porque cuando se bajó del ring, empezó a perder en serio. Durante años, había ganado millones. Pero nunca aprendió a cuidar el dinero. Confió en las personas equivocadas. Invirtió mal. Gastó mucho. Y cuando dejó de pelear, los ingresos se fueron. No tenía empresas. No tenía marcas. No tenía nada fuera del boxeo. Solo tenía su nombre. Y su nombre, con el tiempo, ya no vendía igual. Volvió a subirse al ring. No por gusto. Por necesidad. Exhibiciones. Eventos. Apariciones pagadas. Lo que fuera. Ya no peleaba por títulos. Peleaba por mantenerse. Por pagar cuentas. Por no desaparecer. Y eso, para alguien como él, dolía más que un gancho al hígado. Porque no era el mismo. Ya no se movía igual. Ya no hablaba igual. Los años de guerra habían dejado marcas. Marcas que no se ven desde la tribuna. Pero que él cargaba todos los días. Problemas de memoria. Dificultad para hablar con fluidez. Dolores que nunca se iban. Cicatrices por dentro. Pero lo más duro fue tener que aceptar que su época había pasado.
Ya nadie lo llamaba campeón. Ya nadie lo ponía en la portada. Solo quedaban los que de verdad lo querían. Y eran pocos. Los flashes se apagaron. Los contratos también. Y Barrera quedó ahí, en medio del silencio, con los guantes colgados, y con el cuerpo lleno de historia. Y de dolor. El problema es que nadie te prepara para el después. Todos te enseñan a ganar, a entrenar, a pelear, pero nadie te enseña qué hacer cuando se acaba. Y cuando se apagan los aplausos, el silencio pesa. Y pesa mucho. Barrera intentó mantenerse cerca del boxeo, comentando peleas, dando charlas, visitando gimnasios, apareciendo en televisión. Pero era otra cosa. No era pelear. Y él lo sabía. Cada vez que veía un ring, algo se le encendía adentro. Una rabia silenciosa. Un vacío que no se llenaba con micrófonos. El tiempo seguía pasando. Y el cuerpo, cobrando factura. Le costaba recordar cosas simples. Fechas, nombres, momentos que antes tenía grabados. A veces se quedaba en blanco. O se trababa al hablar. Detalles que para muchos pasaban desapercibidos. Pero que para él eran señales claras. Se miraba al espejo y ya no veía al guerrero. Veía a un hombre cansado, con heridas invisibles, con batallas internas que no se ganan con golpes. Y lo más duro no eran los dolores, ni las secuelas. Era saber que, aunque lo dio todo, no había paz, ni estabilidad, ni recompensa real. Porque en el boxeo, cuando ya no servís, te olvidan. Así de simple. Los empresarios que antes lo llamaban, ya no respondían. Los que le prometieron apoyo, desaparecieron. Y muchos de los que decían ser amigos, se esfumaron. La fama dura poco. Y el respeto, aún menos. Solo le quedó lo que construyó con sus manos. Su historia, sus peleas, su legado. Y aunque eso no paga cuentas, es lo único que nadie puede quitarle. Hoy, sobrevive con lo justo. Hace apariciones. Viaja a eventos. Se presta a promociones. Pero todo es temporal. Nada es estable. Y aún así, sigue de pie. Con dignidad, con la frente en alto, porque aunque el mundo se haya olvidado, él sabe lo que fue, y lo que fue, no se borra. Marco Antonio Barrera no terminó con una gran despedida. No hubo homenaje mundial, no hubo estadio lleno. Su retiro fue silencioso, como su caída, pero su historia quedó grabada a fuego, porque él no fue solo un boxeador. Fue una guerra con piernas, un tipo que entraba al ring sabiendo que podía no salir igual, y aún así lo hacía. Una leyenda que se ganó cada aplauso con sudor y sangre. Uno de los pocos que nunca pidió permiso para ser grande. Y aunque hoy camine más lento, aunque sus palabras no salgan igual, aunque muchos lo hayan borrado de mapa, el que conoce de verdad este deporte, sabe quién fue, sabe lo que hizo, y sabe que su lugar en la historia está asegurado. Porque Barrera no fue parte del boxeo, fue el boxeo. Y su historia, aunque duela, hay que contarla, para que no se repita. Para que no se olvide, y para que el mundo entienda que detrás de cada campeón, hay un ser humano que sangra, que envejece, y que también cae. Pero si hay algo que nunca perdió, es el respeto de los que aman este deporte. Y eso, ni el tiempo se lo puede quitar. Si llegaste hasta acá, te agradezco, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Y si te impactó, si te hizo pensar, si te removió algo por dentro, suscríbete al canal. Dale like al video y comenta abajo qué otra leyenda te gustaría que contemos. Porque aún quedan muchas verdades como esta, que nadie se atreve a mostrar.